quería preguntarte en este marco el valor de las palabras, ¿no? Y en ese sentido en particular, lo que hoy ha sido una de las informaciones que recorrió las agendas en nuestro país, que es puntualmente lo que ha dicho Duhalde con respecto a la posibilidad de un golpe de Estado en la Argentina. ¿Cómo crees que tenemos que elaborar ese tipo de discursos? Bueno, es para tenerlo en cuenta y darle el lugar que le corresponde. Yo no creo que ahora haya espacio para un golpe militar clásico. Creo que Duhalde tiene serias dificultades para pensar el siglo XXI, pero tampoco puedo retroceder frente al hecho de que hace unos días atrás escribí en página 12 la técnica del golpe neoliberal, que no es un golpe militar, que es una dimensión destituyente, que se realiza a través de generar caos, desastres, corridas cambiarias, que en definitiva, en vez de funcionar como adversarios, la oposición funciona en la lógica del enemigo, es decir, se empiezan a producir mundos paralelos en donde el intercambio simbólico está clausurado. Esto es muy distinto de lo que dice Duhalde. Yo creo que Duhalde se imagina a él como poniéndose como la figura civil de ese golpe militar. Y me parece que la cosa no da para eso. Ahora, como realmente estamos en medio de una pandemia y como realmente hay algo incalculable en el desastre que la propia pandemia produce, y como estamos viendo afloran subjetividades cada vez más delirantes, que finalmente su último receptáculo son las ultraderechas. Esto es algo mundial. Eso no se puede desconocer. Y en este marco, decíamos, por supuesto, vos decías qué lugar hay que darle, ¿no? Y hace un ratito Roberto acá también decía, bueno, en un punto no podemos dejar el silencio, porque tal vez que hubiese pasado, por ejemplo, con un 2x1 durante el macrismo para los genocidas, si queda el silencio, y tampoco tal vez, entiendo que decís no darle tampoco más lugar que el que corresponde, ¿no? Sí, pero no se puede obviar tampoco porque está en serio. El otro día Morales Solá, también hablando con Brandoni, habló de lo que se consiguió, ese es el verbo que empleó, con los militares. Y ahora aparece este tipo que de golpe habla de todo el campeonato mundial de dictaduras y todo eso, y es un personaje que sabemos que es siempre inquietante y con contornos bastante oscuros. Entonces no creo que haya que sobredimensionarlo, pero nos muestra también un tipo de sensibilidad que circula. Muchas de las cosas que escuchábamos en la marcha del lunes el otro día tenían una dimensión destituyente también. Sí, un tanto delirante también, ¿no? Que sería como un factor, que ahí te quería preguntar, ¿qué diferencia hay entre delirante y loco? No, ahí hay un fenómeno nuevo que hay que estudiar con mucha delicadeza y cuidado, ¿no? Porque una cosa es el loco que está habitado por delirios y que se siente, sobre todo en el caso de la paranoia, estudiada muy bien por Freud en las memorias del presidente Schreber y también por Lacan, que se siente intervenido por un otro que le habla y por voces que le dictan determinadas cosas, y que se siente verdaderamente expropiado por ese otro, ¿no? Ese otro juega con uno mismo como si uno fuera la marioneta de ese otro, ¿no? Como si hubiera un poder que juega con uno mismo. Lo que pasa es que esto ha alcanzado a los lazos sociales. Como el neoliberalismo ha roto los puntos de anclaje simbólicos, los puntos de amarre de la realidad con lo que los sujetos contaban para interpretar el pasado y proyectar el futuro, esos puntos de anclaje se han ido deteriorando mucho. Entonces hay unos delirios sociales que no necesitan de personas psicóticas en un sentido clínico. Es decir, a mí me pasa muy a menudo en Madrid, que estoy hablando de un señor del que jamás, con una señora que jamás haría un diagnóstico clínico de psicosis, pero sale el tema cuarentena, tema vacuna, y empiezan los delirios. Hay un poder especial que quiere apoderarse de nuestras vidas, que se está aprovechando de nosotros, que nos está quitando lo mejor, y que además la vacuna puede ser otro intento de dominación, y además hay un chip, y además después están los judíos, los comunistas. ¿Cuál es el rasgo
común de todos estos delirios, que finalmente las opciones políticas de estas personas nunca son progresistas, ni de izquierda, ni nacionales y populares. Siempre piensan en un amo feroz. El reverso de esos delirios es que aparezca un amo terrible. Un amo terrible. Así que, bueno, sí, lo que está atrás de eso es una demanda de un orden absolutamente autoritario y que ya clausure la vida política. En ese delirio hay un gran rechazo de la política. Claro. Y eso bueno, a ver, perdón, pero quizás sea un poquito extrapolado, pero el planteo de Duhalde en la televisión de ayer, esto también, la negación de la política, una dictadura, al fin de cuentas es eso. Sí, hay distintas variantes, pero es que también está en las figuras políticas que ascienden a los gobiernos. Trump no solamente dijo el otro día que si ganaban los demócratas Estados Unidos se volvía a Venezuela, sino que ahora ya a continuación dijo que Dios desaparecía de los Estados Unidos. Esto, la verdad que tiene un matiz delirante importante. Claro. Y podríamos citar muchas de Bolsonaro, y sucesivamente. Es decir, el asunto no es solo algo que se impone desde arriba, va de abajo arriba. Hay una especie de locura que se está adueñando de algunos sectores de la realidad, de algunos, digamos, sectores de la subjetividad, donde estos puntos de anclaje, como decía antes, este ordenamiento simbólico a uno le permitía interpretar la realidad, está roto y se delira. Claro. Sí, nos rompieron los anteojos para ver que teníamos, no sé, ¿no? Algo así. Sí. El otro día, por ejemplo, un señor taxista que era de lo más amable y que transcurría la conversación, en un momento dijo que todos nosotros sobrábamos y que en realidad le mostró el móvil, el celular, y dijo, en realidad nos van a sustituir estos objetos y en realidad los poderes fácticos nos quieren eliminar. Entonces yo le pregunté quiénes eran los poderes fácticos, si eran los chinos, los rusos, los norteamericanos, y me dijo, no, más arriba de eso. Entonces, bueno, ya eso era el infinito, ¿no? Y más allá también. Sí. Jorge, una pregunta, una frase, que es así, la extraje, a mí me llamó la atención, porque se la escuché ayer a Duhalde, pero en realidad la vengo escuchando bastante detrás de los que apelan a la cuestión consensual, ¿no? Todo consenso. El problema del gobierno, de Frente de Todo, Alberto, es que no consensúa, y todos plantean que el ideal es el consenso. Duhalde dijo, el que gana, que pierde, gobierna también. ¿Qué te dice esa frase? Hay algo ahí que a mí me perturba, porque ¿dónde quedan los ganadores y los perdedores? Digo, ¿dónde queda el que tiene alguna prevalencia sobre el otro? ¿De qué modo resolvemos los conflictos si se niega el conflicto? Pero él dijo que el que pierde, gobierna también. Sí, el que gana, gobierna, y el que pierde, gobierna también. Yo no sé si él sabe lo que estaba diciendo ahí. No tengo muy claro qué quiso decir, porque si se refería al espacio electoral, no es así. Ahora, hay una realidad que también uno tiene que aceptar. Separo a Duhalde de esto, que personajes políticos que imprimen cada vez más terror, que dan cada vez más miedo, en vez de perder, ganan. Ah, eso es cierto, sí. No sé si se refería a esto, pero esto sí se da. No, a mí me parece que él iba por el lado de una especie de cogobierno, donde todos queremos lo mismo. Y que hay algunos matices que se pueden dejar de lado. Él siempre es un gran reivindicador del pacto de la Moncloa, ¿viste? Hace años que viene insistiendo con que ya no tiene sentido que haya oficialismo y oposición, y que tanto unos como otros, vamos a decir así, el que gana o el que pierde, tienen que formar parte de un solo equipo de gobierno, porque los problemas son tan complejos que no hay posibilidad de pelearse. El planteo es que bueno, ahí es donde él se ve, él se ve rigiendo, el regidor de los pactos de la Moncloa es él. Ahí está. De eso no tengo la menor duda. Él se ve siendo el articulador de todo eso.
Claro, él es el articulador de la derecha golpista que él cree que existe, incluso de las Fuerzas Armadas golpistas que él cree que existe con los demás. Pero es un proyecto siniestro. ¿Y por qué crees que los... Ya Duhalde ya tiene antecedentes así un poco fascistas? No sé si ustedes se acuerdan cuando él habló de que había banderas foráneas, utilizó esa expresión. Cristina gobernaba y le respondió a eso. Que había banderas foráneas en la creo plaza. Que sí, creo que sí. Sí. Interrumpí. Sí, él tiene, bueno, viene en esa revolucionaria del peronismo, Duhalde, ¿no? Sí. Garantía, a la altura del partido me parece que tampoco sería garantía de mucho. Vi cambiar a varios también, pero no, creo que el caso de él en realidad es una línea de cierta coherencia en un espacio del centro derecho, de derecha directamente, ¿no? Siempre ha sido así. Ahora, la vigencia de los monstruos, ¿por qué crees que recobran, por qué crees que recuperan adhesión? ¿Qué es lo que pasa con Trump? Trump empezó a levantar en las encuestas de vuelta. ¿Qué sucede ahí? Sí, puede ganar. Bueno, es un efecto de la globalización. La gente está llena de gente, digamos, conectada a las redes, que tiene un lugar en ese flujo semiótico de las redes, porque trabaja para empresas, tiene una visión cosmopolita del mundo, y después están los pobres en las provincias que se van haciendo fascistas y que quieren al monstruo, un sector. Por eso en América Latina está lo que se llama la tradición de los movimientos nacionales y populares, que siempre de algún modo reflota y reverdece. Pero sí es inquietante, porque hay mucha gente a la que no le ha quedado otra cosa que reclamar un amo. Claro. Porque siempre se les ha arrebatado todo. Esa gente no está en el registro de corporativo, ¿no? Jorge, sí. te quería preguntar algo que envuelve un poco, ¿no? Lo que nos viene también interpelando en esta charla, pero pasando en nuestros días. En todo esto que estás pensando y compartiendo, te pregunto, ¿crees que esta nueva realidad o esta nueva cotidianidad que nos atraviesa en estos tiempos de pandemia nos han logrado transformar, aunque sea en algún grado de lo necesario? ¿Crees que vamos a salir hacia algún tipo de mejor sociedad en general, o es algo que nos va a pasar y no tendrá sus marcas? No, las marcas seguro. Las marcas, hay un antes y después de esta experiencia. Eso es seguro. Ahora, la manera en que esas marcas se articulan, yo me reservo todavía la opinión sobre eso, Es decir, quiero verlo. Por ahora no me gusta. Mundialmente me refiero, Basta ver que la vacuna, que tendría que haber sido un bien universal, es una especie de campeonato mundial. Basta ver que se iba a tratar de hacer un plan Marshall y un fondo común, y terminó la Europa calvinista del norte poniéndole condiciones a la Europa latina del sur. Luego basta ver cómo siguen pensando en todas las latitudes a Latinoamérica, es decir, y luego en la calle misma, ya llevando todo a la micropolítica, al principio se veían gestos solidarios, pero ahora empieza a haber ya de nuevo algunas cosas que son extrañas, que no se sabe para qué lado pueden ir. ¿Cómo cuáles, Jorge? Bueno, un cierto orden de sospecha hacia los otros, un cierto registro un poco paranoide de nuevo de lo que puede constituir una amenaza. Creo que el problema de los inmigrantes en Europa se va a radicalizar de una manera gravísima. Si ya era grave, esto no lo va a mejorar, lamentablemente.
Creo que los políticos cada vez están más condicionados. Por ejemplo, aquí la coalición progresista ya tuvo que retroceder con el impuesto a la grande fortuna, por lo menos por ahora. Ya con la memoria histórica no digamos. Ya van a romper en cualquier momento. Podemos es como la Cristina Kirchner de España. Podemos lo quieren quitar del medio como sea. El PSOE tiene que hacer muchos esfuerzos para sostenerlo dentro de la alianza. Y la derecha tiene dos caras, que son dos caras de un mismo proyecto, una cara de ultraderecha y otra cara un poquito más suave, pero muy poco. Hay una delgada línea. Podríamos decir que hay una derecha ultraderechizada. Claro, claro. Bueno, como acá, como en América Latina también, digo, ¿no? Aparecen los Bolsonaro, Áñez, digo, y también está la calle Pou o Rodríguez Larreta, digamos, ¿no? Efectivamente. Y luego se ven muchas imposibilidades para constituir lo que nosotros clásicamente, hasta que no haya otro nombre, no lo podemos nombrar de otra manera, un sujeto histórico transformador. Aunque ese sujeto histórico desde luego va a ser muy plural y muy heterogéneo, tendrá que intervenir el feminismo, los trabajadores, los inmigrantes, en fin, los excluidos de distintos lugares. Se ve que hay mucha dificultad para construir una realidad política de ese orden. Hay estallidos, hay catarsis, hay el efecto Joker, pero de eso no surge un proyecto político. Y a ver, no sé, porque ya a esta altura te estamos consultando más casi como profeta en algunas cosas, pero ¿hubo algún momento de la historia donde se pueda trazar algún tipo de paralelo con la situación actual? Presidente, que vos recuerdes. No, que yo recuerde no. Yo le presto mucha atención ahora a la génesis del nacionalsocialismo y del fascismo, no porque yo piense que una cosa así se puede realizar, pero más que ver lo que fue el nacionalsocialismo o el fascismo, me interesan los instantes previos, ¿no? Porque la gente se despierta un día en lo sinistro y parece como si no hubiera sabido nunca cuál fue el proceso que condujo a eso. Y esto es lo que me parece inadmisible en el siglo XXI, porque ya hubo suficiente horror en la humanidad como para no estar al tanto de qué tipo de procesos y qué tipo de situaciones y qué tipo de condiciones existenciales se tienen que dar para que de golpe puedan surgir cosas que tiempo después se ven como verdaderos despropósitos, disparates, que verdaderamente no tenían ninguna utilidad, o sea, por ejemplo, el exterminio del Holocausto no cumplió una función en la lógica de la guerra, fue estrictamente el goce de aniquilar y matar. Incluso los distrajo de la guerra. El espionaje de Macri tenía una utilidad evidente y otro aspecto que ya no es la utilidad, es el goce que tiene el tipo de espiar a todo el mundo. Claro. Y todas estas cosas a mí por lo menos no puedo dejar de incorporarlas. Como el tema de la ideología me interesa mucho, no puedo dejar de tenerlas en cuenta. Jorge, y en este recorrido que mencionabas recién, que hablabas de estas transformaciones, en un punto que decías que vamos a necesitar, hay también todo un capítulo que tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Y en ese sentido, hoy tal vez algunas cuestiones de las nuevas batallas se están disputando en ese terreno, y quería preguntarte también qué lugar le encontramos en toda esta realidad a la poesía, ¿no? ¿Qué lugar le podemos dar? Y en ese marco también preguntarte en particular sobre Alejandra Pizarnik, a quien una vez te llegué a sacar que habías logrado, conocerla a ella y tener algún tipo de vínculo, ¿no? Sí, no, vínculo no, la conocí en La Paz, sí, sí. Bueno, lo que pasa es que la poesía es el lugar de la salvación de cada uno, pero el problema es
si la poesía puede tener algún contacto con la política, ¿no? Es el camino que eligió Heidegger, que después de haber cometido la infamia de haber apoyado, haciéndose el rector en Friburgo durante 6 meses al nacionalsocialismo, se pasó el resto de su vida tratando de cambiar al Führer por los poetas, y especialmente por los poetas alemanes, por supuesto, Paul Hölderlin y Trapp y todos ellos. Intentando pensar que lo colectivo se podía articular con la poesía, pero esto es una dimensión épica que el mundo administrativo del neoliberalismo me parece que obstaculiza mucho, salvo en los movimientos nacionales y populares latinoamericanos, donde siempre está de algún modo recreándose algo, releyéndose algo, articulándose algo nuevo, pero digamos en la Europa vieja, en la Europa que ya, vamos a decir, dio varias vueltas sobre sí misma en su historia, es muy difícil ver a la poesía jugando un papel en la experiencia colectiva, ¿no? A pesar de que sigue habiendo grandes hombres y mujeres que escriben poesía. En la Argentina hubo grandes mujeres poetas. Debo decirte que Alejandra no es de mis preferidas, yo tengo otra preferida en la Argentina. Y pues podemos preguntar. ¿Cómo? ¿Podemos preguntarte quién? Sí, la grandísima Olga Orozco. Claro. Una poeta de dimensiones enormes, pero bueno, menos no tiene, digamos, la llegada que tiene con los jóvenes y las jóvenes Pizarnik, que también es muy buena. Jorge, nos tenemos que ir ahora nosotros a una tanda. La verdad que no sé cómo, decinos vos cómo podemos agradecerte esto ahora que la temporada de asados está suspendida por la pandemia, pero la verdad es que nos has dado un regalo esta noche para poder pensar, como siempre, reflexionar con vos. Es un regalo de la vida donde la vida se niega tanto. Bueno, no, el regalo es para mí. La verdad es que estar aquí en este momento solo, aquí esta noche hablando con ustedes, es también un regalo extraordinario. Se les agradezco muchísimo. Te mandamos un enorme abrazo. Un abrazo para todos ustedes, para todas también. Gracias. Jorge Alemán, hablaba con nosotros, 5 horitas de diferencia, ya deben ser las 12 de la noche.